Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con otro blog jurídico de Panorama Náutico. Ya veis, embarcado en un bote que, como hablamos en la entrega pasada, no hay que matricularlos. Y hoy vamos a hablar sobre el despacho. ¿Qué es el despacho? El despacho es la autorización que tiene que dar la Capitanía Marítima para que un barco pueda salir a la mar. Esto está regulado en un reglamento del 18 de enero del año 2000 y evidentemente han pasado muchos años y han cambiado muchas cosas, pero en principio sería la base, ¿no?, en cual se establecen cuáles son las reglas que tenemos que cumplir a la hora de salir a navegar en un barco. ¿A quién se aplica? Es decir, ¿quiénes son los que tienen que obtener esta autorización para navegar? Pues en principio todos los barcos, excepto los que el propio reglamento expresamente exceptúa. ¿Qué son? Los barcos de regata, siempre y cuando tengan su vela registrada en la Federación. Sobre este tema os prometo que hablaremos un día largo y tendido, porque la verdad es que la situación de las embarcaciones de regata no está nada claro, porque el propio reglamento dice que están exentas siempre y cuando se dediquen a competiciones. Pero ¿qué pasa cuando una embarcación de regata sale a navegar? Es decir, hace un traslado para ir a una regata o tiene que hacer un viaje. Eso es una cosa que no está para nada regulado y os prometo que un día lo trataremos con detención. También están exentas de despacho, es decir, tampoco tienen que pedir nada en la Capitanía Marítima, las embarcaciones de menos de 6 metros, los botes, las motos de agua y todas aquellas que estén exentas de registro, como sería el caso, por ejemplo, de las embarcaciones, como hablábamos la semana pasada, de menos de 2,5 metros. Dicho esto, vamos a empezar por cuáles son los requisitos que tienen que cumplir estos barcos a la hora de despachar, es decir, de pedir esta autorización en Capitanía Marítima. Empezaremos por lo más fácil, y los más fáciles, ¿cuáles son? Los barcos privados, es decir, los barcos y bandera española, es decir, los barcos que están registrados en la lista séptima, y los barcos de la lista sexta, pero que se alquilen sin tripulación, es decir, serían barcos de charter o barcos comerciales que se alquilan sin tripulación. En este caso, el despacho, si bien antes había que pasar por Capitanía, con lo que no sé si os recordáis, lo que hace años que estáis en esto, había un documento llamado el rol de despacho y dotación, había que pasar por Capitanía y poner los datos del patrón y los certificados. Ahora ya no hace falta. Ahora, desde el año 2010, con la nueva regulación de registro, el permiso de navegación sería el documento que nos autoriza a navegar. Este permiso lo expide la Capitanía y duraría cada 5 años, es decir, cada 5 años teníamos que renovarlo. Ahora bien, el permiso nos autoriza a navegar, pero siempre y cuando el barco cuente con los certificados vigentes, es decir, si bien el permiso es por 5 años y si nosotros tenemos que pasar la ITB, es decir, la inspección técnica, por ejemplo, un barco de charter, cada 2 años y medio, habría que tener ese documento vigente, es decir, es la autorización más toda la documentación vigente. Esto, como decía, se aplica tanto para los barcos privados, lista séptima, como para los barcos de la lista sexta. Y siempre se trata de embarcaciones de recreo, es decir, con embarcaciones de menos de 24 metros. A partir de los 24 metros ya el despacho se tiene que solicitar, llevando a la Capitanía el correspondiente rol de despacho y dotación que cualquier barco de más de este eslora tendrá expedido, es decir, expedido por la Capitanía. Y además del rol habrá que llevar la titulación del patrón, la lista de tripulantes y los seguros. Importante también alta en la seguridad social. Es un tema que no quiero, diríamos, ser muy puntilloso, porque para cada situación hay una documentación diferente, que ahora os explicaré, porque parece ser que esto, o por lo menos la Marina Mercante está intentando solucionarla. Y después estaría el caso de las embarcaciones extranjeras. Del caso de las embarcaciones extranjeras, cuando son barcos privados, en principio no se despachan, es decir, todos los barcos que están aquí, o sea, con bandera extranjera, no tienen que hacer nada frente a la Capitanía Marítima. Cuando son barcos comerciales, que los hay muchos y cada vez hay más, es decir, barcos de charter, en este caso sí, evidentemente estos barcos, aunque se alquilen sin tripulación, no tienen el permiso de navegación, es decir, porque el permiso de navegación solamente lo tienen los barcos españoles. Entonces estos barcos tienen que solicitar el correspondiente despacho en la Capitanía Marítima, presentando unos documentos del barco, que os prometo que los tocaremos, intentaremos ser mucho más explícitos en una próxima entrega. Cuando son barcos que diríamos, inclusive de la lista sexta, séptima o extranjeros, y la navegación se realiza con tripulación provincial, es decir, que tienen un capitán o un capitán y marinería, en este caso el barco siempre tiene que despachar, es decir, siempre habría que pasar por Capitanía a pedir el correspondiente autorización para salir a navegar. En los barcos de recreo, normalmente esta autorización de despacho se realiza por tiempo, es decir, por un periodo determinado. Por ejemplo, en los barcos mercantes o barcos que hacen otros tráficos, tú despachas cada vez que haces una navegación, no sé, un barco de Transmediterráneo cuando sale de Barcelona a Palma tiene que despachar. Sin embargo, para los barcos de recreo lo que se hace es un despacho por tiempo, es decir, que el barco está autorizado a navegar un determinado tiempo sin tener que pasar de nuevo por Capitanía.
Como decíamos antes, cuando son barcos de lista sexta o séptima sin tripulación, este despacho se duraría hasta que mientras estén los certificados vigentes. Cuando es un barco que se alquila con tripulación, el despacho sería por un periodo de 1 año. Cuando son barcos extranjeros, tendríamos dos situaciones. Cuando es un barco comunitario, el despacho se podría obtener por 1 año o hasta que duren los certificados, y si son barcos no comunitarios, que cada vez hay muchos que realizan charter en aguas españolas, este despacho se autorizaría por un periodo de 3 meses. Esto, hay una nueva regulación, una nueva instrucción de servicio de Marina Mercante de julio de este año, ¿no?, que intenta regular y clarificar todo el tema del despacho. ¿Por qué? Porque cada capitanía hacía más o menos lo que podía o lo que quería, ¿no?, a la hora de solicitar documentación y autorizar la salida de los barcos. Esta instrucción de servicio, que un día analizaremos en profundidad, explicaba para cada situación la documentación necesaria y los requisitos a cumplir. Otra cosa importante que también hablamos es la validez de ese despacho, es decir, si despachamos un barco en Baleares, ¿ese despacho sirve para navegar en Barcelona? En principio sí, pero también tiene algunos aspectos muy sutiles que, os prometo, vamos a discutir en una próxima entrega. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao!